Buen día, profe, y buen día a todos. Hoy les hablaré acerca de la morfogénesis o gastrulación. ¿Qué es? Es uno de los tres aspectos fundamentales de la biología del desarrollo, junto con el control del crecimiento celular y de la diferenciación celular. La morfogénesis incluye la forma de los tejidos, de los órganos y de los organismos completos, también de las posiciones de varios tipos de células especializadas. El estudio de la morfogénesis pretende comprender el proceso que controla la distribución organizada especialmente de las células, proceso que aparece a lo largo del desarrollo embrionario de un organismo y que da lugar a las formas características de los tejidos biológicos, de los órganos y de la anatomía corporal. Lo anteriormente mencionado, esto corresponde al proceso que da origen a los futuros órganos del embrión. Durante esta fase se producen divisiones y migraciones celulares que determinan la presencia de tres capas de células. Entonces, es la ectoderma, la mesoderma y la endoderma. Cada una de estas se origina como los distintos órganos y sistemas del nuevo ser. En la siguiente imagen mostraré una mejor visualización de estas capas. Este descubrimiento biológico se debe a Wentworth Thompson y Alan Turing. Continuando con el tema, varios tipos de moléculas son particularmente importantes durante la morfogénesis, como por ejemplo los morfogenes, que son moléculas solubles que pueden difundir y llevar señales que controlan las decisiones de diferenciación celular dependiendo de la concentración química. Ahora les mostraré en la siguiente imagen los morfógenes. Y finalmente les mostraré una imagen de todo lo que yo hablé acerca de la morfogénesis o gastrulación. Muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes, a continuación les voy a hablar acerca de la función de la morfogénesis. La morfogénesis se va a dar en las etapas del desarrollo embrionario. Es decir, es un proceso en donde un grupo de embriones van a determinar las características, funciones y desarrollo de los órganos, tejidos y células de los seres vivos. La morfogénesis es la que va a permitir que un sistema sea viable, es decir, ese grupo de embriones son los que posibilitan el crecimiento y la adaptación del ser a partir de la distribución espacial y de la organización de sus células. Una de las principales sustancias especializadas que se ven en la morfogénesis son los morfógenos, que son moléculas solubles o patrones de crecimiento que se van a unir a un receptor proteico y van a ser los encargados de transportar o difundir esos mensajes o esas señales que son necesarias para la diferenciación celular. Aquí tenemos un ejemplo, aquí tenemos el huevito con la célula, el grupo de embriones y pues acá las diferentes células en las que se pueden especializar, ya sean sanguíneas, musculares o neuronales. Eso es todo, muchas gracias. El blastocito es la etapa temprana del desarrollo embrionario. Este se da del cuarto al sexto día de fecundación. Su estructura como tal tiene el trofoblasto, que es la que nos va a ayudar a la estructura de la placenta. Tenemos una masa celular interna que nos va a dar lugar al feto y un blastocele, que es la cavidad con líquido. Esto reposa sobre una zona pelúcida. Aquí la podemos observar mejor. Este es el blastocito, que es el desarrollo embrionario. Tenemos acá la capa externa, que es donde es la zona pelúcida. Tenemos la cavidad del blastocito, el trofoblasto, que es la que nos va a ayudar a nutrir la placenta y al desarrollo de la misma. Y tenemos por último la masa interna,
celular interna que nos va a dar lugar y origen al feto. El proceso de implantación del blastocito este proceso inicia desde el ovario con un ovocito ya fecundado. Este hace su división celular convirtiéndose en cigoto. Acá, una vez convertido en cigoto, hace su segmentación celular, una división para convertirse en mórula. Ya estando en mórula, este desarrollo de esta mórula es el llamado blastocito. Durante su proceso de implantación al útero, él permite al embrión recibir el oxígeno, nutrirse a través de la madre por medio de su sangre. Esta ventana de implantación tiene 4 fases. Una que es el precontacto. Este precontacto requiere de un embrión en fase blastocito, un endometrio y una comunicación molecular entre los dos. Su segunda fase es la aposición, donde aquí el blastocito pierde su zona pelúcida para entrar en contacto con la capa compacta del endometrio. En el proceso de adhesión interviene y se expresan unas integrinas que son la B1, 3 y 4. Estas son glucoproteínas que van a contribuir a que el blastocito se integre al endometrio. Y por último tenemos la fase de invasión, que es cuando ya el blastocito logra penetrar la capa compacta del endometrio. Aquí hay participación activa de las proteínas, una de ellas y las más activas son las citocinas. Buenas tardes, continuamos hablando sobre las capas embrionarias. Ellas también son llamadas capas germinales, capas germinativas, hojas embrionarias o hojas blastodérmicas. Son un conjunto de células que se forman durante el desarrollo embrionario y que darán origen a la formación de nuevas estructuras y tejidos en el adulto. El desarrollo embrionado es un proceso ordenado y complejo en el que intervienen tanto factores maternos como factores fetales. Él da origen a 3 capas que se conocen como ectodermo, endodermo y el mesodermo. Como podemos visualizar acá, el ectodermo es la capa más externa de las células. El endodermo es la capa interna y el mesodermo es la capa intermedia. El embrión, antes de ser trilaminar, se compone de 2 capas que son el hipoblasto y el epiblasto. El ectodermo nace a partir de ese epiblasto y él, por medio de acá lo podemos ver, el ectodermo, que es la capa más externa. El ectodermo, por medio de la invaginación celular, dará origen a las nuevas 2 capas. Acá podemos ver cómo hay una invaginación de las células y da origen a la capa interna, que es la que conocemos como el endodermo. Él más adelante ayudará en la formación de nuevas estructuras y de nuevos tejidos. Podemos ver que hay unas células en el intermedio y en esas células intermedias se forma la siguiente capa, que es el mesodermo. Él también induce en la formación de nuevas estructuras y tejidos. Todo este proceso embrionario es un refinado mecanismo genético, el cual, si se llega a ver alterado, puede dar origen a malformaciones, a aparición de síndromes e incluso la muerte. Y eso es todo en cuanto a nuestras 3 capas embrionarias. Acá las podemos visualizar nuevamente: ectodermo, capa más externa; mesodermo, capa intermedia; y el endodermo, la capa interna. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Daniela Hernández y voy a hablarles sobre las capas germinales y cómo es su proceso. Estas inicialmente se forman por medio de la gastrulación. La gastrulación inicia a partir de la blástula, cuando el epiblasto se divide y prolifera rápidamente, por lo que necesita migrar a una nueva localización en el embrión. Quiere decir que esta necesidad de la migración celular hace que las células del epiblasto, viajen al hipoblasto, y estas dos se desplacen para que hagan aparecer la tercera capa embrionaria, que sería el mesodermo.
De entre las dos anteriores, el mesodermo sería la capa más importante, ya que esta brinda el origen a muchos tejidos que tienen el embrión. La gastrulación además también es el proceso por el cual el disco embrionario implantado bilaminar, quiere decir de 2 capas, empieza para hacer un disco embrionario triliminar, que es donde se forman las 3 capas, que son el endodermo, ectodermo y el mesodermo. Les voy a compartir cómo sería. Entonces acá se puede ver la implantación de la gastrulación. Empezamos con el blastocito implantado. Se ve que es bilaminar. Entonces acá está el epiblasto, acá está el hipoblasto. Estas dos empiezan a querer migrar hacia el blastocito ya implantado y acá empiezan a querer proliferar para hacer su implantación a una nueva, que sería el blastocito ya trilaminar, la capa del disco embrionario triliminar. Quiere decir que acá ya se formaron las 3 capas, que son el ectodermo, que es esta superficial, la de la mitad, que es la más importante, que es la que se crea a partir del endodermo y el ectodermo, que es el mesodermo, y posterior está el endodermo. A este proceso de la división ya trilaminar se llama gastrulación. Acá podemos ver más de cerca las capas germinales. Entonces el ectodermo es la capa superficial de afuera, el endodermo es la de la mitad y el mesodermo, que es lo que se crea de ellas dos. Voy a explicarles lo que da origen cada una de estas capas en cuanto al cuerpo humano y el adulto. Entonces, el ectodermo empieza con la creación del sistema nervioso. Empieza con el esqueleto, con todo lo que son los huesos, con los tejidos de la boca, con las glándulas mamarias, las glándulas endocrinas, con el cabello, la piel, el esmalte de los dientes y las uñas. Esto es a lo que contribuye a formar los diferentes tejidos. Este ectodermo se divide en 2, que es el neural, que serían los sistemas como lo indicaba, el sistema nervioso, el esqueleto, y el sistema ectodermo superficial, que son como lo de la piel, los dientes y demás. Posterior a esto sigue el mesodermo. El mesodermo está dividido en 4 como superficies en las que cada una de ellas contribuye a un tejido. Entonces en el mesodermo se ubican unas 4 subcapas, que serían la notocorda. Esta lo que hace es que se sitúa desde la cabeza hasta la cola para ayudar a formar el tubo neural. Se ubica en el embrión. Seguiría la paraxial, en la cual se desarrolla el sistema reproductor femenino, el sistema reproductor masculino, y de esta se desarrolla el dorso del embrión, el tubo neural como les indicaba, lo que son los tejidos musculares y cartílagos. Está también el mesodermo intermedio, donde se le llama también denominado como el nefrótomo, ya que este tiene lugar a los riñones y a los componentes del sistema uritogenital. Y posterior, el cuarto sería el mesodermo lateral, que esta es la parte más externa del sistema sanguíneo y forman lo que es músculos, el aparato, como les indicaba, el aparato reproductor, la circulación, los músculos y demás. Este sería el mesodermo. El endodermo empieza con las glándulas endocrinas, empieza con los pulmones,
con el hígado y también con el sistema digestivo. También se forman lo que son las vías respiratorias, el páncreas, la vejiga urinaria. Del endodermo también se forman como dos subcapas, que serían el endodermo embrionario, que da lugar a los órganos internos del cuerpo, es decir, aquellos que forman el aparato digestivo respiratorio, en los cuales se encuentra también lo que es la faringe, el estómago, el intestino, el hígado, el páncreas, los bronquios y la vejiga urinaria. Por otro lado, también está el endodermo extraembrionario, que es la parte que queda fuera del embrión y que es la que forma el saco vitelino, que es la estructura encargada de nutrir y aportar el oxígeno al embrión durante las primeras semanas del desarrollo. Estas dos partes endodérmicas quedan comunicadas por el orificio ancho que próximamente se convertiría en el cordón umbilical.